retomar este tema acerca del Hospital Regional Manuel Núñez Butrón, ¿no? Como ya es de conocimiento, se ha entrado en un arbitraje y ello pues va a devenir de muchas... en este caso, muchas situaciones en cuanto no solamente a el avance, sino también a los presupuestos y dineros, en realidad, del gobierno regional de Puno. Al respecto vamos a conversar con el ingeniero economista Wilber Cutipa para poder ampliar un poco en cuanto a este tema. Ingeniero, muy buenos días, muchas gracias por su visita. Muchas gracias por la invitación. Por supuesto, esta situación de la infraestructura hospitalaria que se viene ejecutando al gobierno regional, bastante preocupante. Hay que recordar que en la región de Puno tenemos 9 hospitales en proceso de ejecución y algunas en gestión, pero lamentablemente ninguna de ellas avanza, digamos, a un ritmo como quisiéramos, una situación bastante preocupante. Solamente recordemos el caso de materno infantil, que está desfinanciado, tiene un presupuesto mínimo con el cual el residente de obra tiene bastantes dificultades, por ejemplo, para poder avanzar con la ejecución física. Y lo más triste es esta noticia que salió la semana pasada del Hospital Regional Manuel Núñez Butrón, que tiene una inversión de 393 millones y ahora estamos en este proceso al camino de una situación de arbitraje. El otro hospital es el caso de ILAVE, que también ya entra a un proceso de arbitraje, la resolución. El contrato incluso ya está resuelto. Situación que preocupa bastante, y esto es llegamos a una conclusión que el gobierno regional realmente no tiene la capacidad técnica para poder ejecutar estas obras tan importantes que requerimos la infraestructura hospitalaria en esta situación de crisis sanitaria. Entendemos de que el tema en realidad es bastante amplio, ¿no? No solamente es este hospital, el Hospital Regional de Puno, sino también, como usted lo ha mencionado, son una serie de hospitales que lamentablemente, si no están esperando presupuesto, están esperando a que se pueda solucionar la situación con las empresas encargadas de la ejecución. Específicamente en cuanto al Hospital Regional de Puno, se ha entrado ya en un arbitraje. ¿Cuánto tiempo más o menos podría demorar todo este proceso? Mira, viendo la realidad y por todas las experiencias de los hospitales que están trabadas a nivel nacional, yo creo que esta situación no se va a resolver ni siquiera en un año. Mínimamente será 2 años que va a estar trabados para que el Tribunal de Contrataciones pueda determinar quién de los dos tiene las responsabilidades. ¿Es el consorcio o el gobierno regional? Entonces, situación que cuando nos encaminamos a un proceso de arbitraje, definitivamente es una situación donde primero la ejecución financiera va a tener que paralizarse. Hay que recordar que este año, en el presupuesto institucional modificado, este Hospital Manuel Núñez Butrón tiene 161 millones de soles, de los cuales se han gastado 7 millones y algo más, pero la diferencia prácticamente va a quedar paralizada, el cual va a tener un efecto negativo en el proceso de la ejecución financiera del gobierno regional. Ahora, por otro lado, el tema del avance físico de la obra. Vemos que no supera ni siquiera el 2%. En ese sentido, creemos que la situación de la controversia creo que está en la situación de la ampliación de plazo, y esta situación, lamentablemente, de acuerdo a las cláusulas del contrato, tendrá que resolverse en la Cámara de Comercio, ¿no?, que es aquí en la ciudad de Puno. El arbitraje se va a tener que llevar aquí en la ciudad de Puno. Muchos decían, ¿dónde se va a llevar? Posiblemente sea en Lima. No, de acuerdo al contrato es aquí, en la ciudad de Puno se va a tener que llevar, pero esta situación de arbitraje desde ya está clarísimo que la obra en los próximos meses va a tener que paralizarse. Son recursos con endeudamiento público, entonces van a tener que retornar al Tesoro Público al cierre del año fiscal. Pero aquí la controversia, vamos a tener que analizar los 121 millones que ya se tiene, digamos, comprometidos a favor del consorcio chino. Esa es la cantidad de dinero que vamos a tener que discutir ahora en una situación de esta situación en el panorama del arbitraje. Entonces, 120 millones, si uno dice, oiga, pero ¿dónde estuvo la capacidad de gestión del gobierno regional? ¿Dónde estuvo el área de administración, el área de logística y sobre todo el área usuaria? Se supone que para entrar a un proceso de arbitraje, los técnicos o los gerentes han evaluado mínimamente el riesgo, el éxito de ganar ese proceso de arbitraje, y el otro tema es el costo-beneficio de la ejecución del proyecto. Entonces, sería interesante que el Consejo Regional solicite la información y pueda compartir, por lo menos mínimamente, con el Colegio de Ingenieros, quienes también deberían estar involucrados. Nosotros observamos con bastante pena
sabiendo que tenemos un colegio de ingenieros aquí en la región de Puno, ninguno de ellos no diga nada, incluso el decano, ni el colegio de arquitectos, y esa es una situación bastante lamentable. Y por otro lado, el gobierno regional sabemos que tiene deficiencias en el talento humano, y ahora hablar de un árbitro que tenga que asignar el gobierno regional, definitivamente el cual va a ser un costo que va a tener que asumir con los presupuestos del gobierno regional. Entonces, situaciones que nos preocupan bastante. Observamos que el gobierno regional, por otro lado, esta situación de arbitraje que ya se venía hace meses atrás, lo ha tenido bastante secretismo. Incluso recién nos enteramos, cuando ya las papas están quemadas, finalmente decir que esta situación de arbitraje, incluso, te recuerdo, hermana periodista, nosotros desde el proceso de licitación, cuando se dio el año pasado, hemos advertido que esta obra, así como lo estaban llevando este proceso de licitación, estaba mal llevado. Incluso se especulaba que este consorcio chino era una empresa o un consorcio chino lobista, corrupta. En los próximos años va a tener que responder este señor Duque, porque llevar a un proceso de arbitraje, una entidad, en este caso el gobierno regional, tiene que ser bastante preciso, claro, en determinar un informe técnico del por qué se está entrando a un proceso de arbitraje. Y por otro lado, debieron ellos analizar el beneficio-costo de este proyecto. Entonces ahí los áreas más comprometidos son la Gerencia Regional de Infraestructura, Supervisión y por supuesto el área de logística y abastecimientos. Ahora, tú decías, si en caso de que pierda el gobierno regional, por supuesto, si vamos a perder, incluso vamos a tener que reconocer los daños y perjuicios, nos van a aplicar algunos intereses de haber perjudicado al consorcio. Entonces, esta situación preocupa bastante. Y como te digo, vamos a tener que discutir sobre los 120 millones de soles que están ya prácticamente comprometidos como ejecutores de obra. Pero son 120 millones. Uno dice, oiga, pero esto no es poco dinero. ¿Qué es lo que pasó? No planificamos, o sea, no han planificado la ejecución de estas inversiones. Pero esta situación, lamentablemente, con el Ministerio de Economía incluso vamos a tener dificultades al momento de iniciar el reinicio de la obra. De hecho, ese desbalance, ¿quién lo va a poner? El gobierno regional en estos momentos nosotros consideramos que no tiene dinero. Con las obras de arrastre que tiene, incluso le falta dinero para poder asignar y poder culminar estas obras de arrastre. Y ahora entramos a un proceso de arbitraje, posiblemente más adelante el gobierno regional, si es que pierde, va a tener que reconocer penalidades, va a tener que reconocer intereses a favor del consorcio chino. Estaríamos hablando, se ha escuchado, por ejemplo, el contrato de fideicomiso, que era un adelanto para adelanto de materiales por encima de los 60 millones que pasó de las cuentas del gobierno regional a ser administrado a una banca comercial. Pero uno dice, oiga, ¿pero qué pasó con este dinero? ¿Qué va a pasar ahora en esta situación del proceso de arbitraje? Lamentablemente va a quedar encapsulado a cargo de la banca comercial. Y esta banca comercial, de hecho, con ese dinero paralizado para el gobierno regional, pero para la banca comercial no, va a seguir generando intereses, incluso el movimiento de este dinero. Uno dice, oiga, pero ¿bajo qué condiciones se hizo este contrato de fideicomiso? ¿A quién beneficia? Entonces son situaciones que nos preguntamos, pero frente a esa situación el gobierno regional tampoco esclarece, tiene amarrado la información y no quiere compartir tampoco con el resto de los fiscalizadores. Y lamentablemente ahora, cuando nosotros observamos que la información está amarrada, no lo transparentan, necesariamente vemos un gobierno regional que está actuando en una situación, en un escenario de corrupción. Otra de las obras también que, como usted lo ha mencionado, y que ha sido también con un presupuesto bastante millonario, es acerca del hospital de Ilave, ¿no? Que se encuentra prácticamente en la misma situación. Se tiene este contrato resuelto con la empresa ejecutora en este caso, y que deviene también que se vaya a paralizar, ¿no? Y ya es una cantidad considerable de tiempo que se ha dejado en la paralización esta obra, que no avanza significativamente en cuanto a ejecución física, vamos a decir, pero en ejecución presupuestal también ya está bastante avanzado y no concuerda en realidad todo estos porcentajes, ¿no? En cuanto a ejecución física y ejecución presupuestal. Sí, tienes toda la razón. Es lamentable que el hospital de Ilave, que tiene un avance físico que apenas supera los 19%, pero por otro lado el tema financiero superan el 50%, por supuesto que hay un desbalance financiero. Pero situación que a nosotros nos hace nuevamente reflexionar
que el gobierno regional está terminando prácticamente, vende esa imagen al centralismo, que no sabe ejecutar obras, lamentablemente tampoco sabe llevar un proceso de licitación de manera responsable. A eso estamos llegando. Pero ¿cuáles son los efectos de esta situación? Primero, que la obra va a seguir paralizada ahora hasta que se pueda resolver, incluso si ellos evalúan en un proceso de, si quisieran ejecutar por administración directa, lo primero que tienen que demostrar al Ministerio de Economía es la capacidad operativa del gobierno regional. Pero si nosotros miramos la capacidad operativa del gobierno regional, en estos momentos no lo tiene. No tiene maquinarias, no tiene el personal adecuado, no tiene el equipamiento adecuado como para poder intervenir por la modalidad de la ejecución por administración directa. En ese sentido, nosotros observamos que este hospital, este año 2021, el Hospital ILABE, va a seguir siendo paralizado y finalmente los recursos que tiene en estos momentos, 33 millones y algo más, va a tener que retornar también al Tesoro Público, y una situación bastante lamentable. Incluso si sumamos el presupuesto del Hospital Manuel Núñez Butrón, que tiene 161 millones, más el Hospital ILABE, más o menos supera el 50% de su presupuesto institucional. Entonces uno dice, oiga, pero si al final del año, con estos recursos ya paralizados, prácticamente truncados, ¿cómo vas a terminar la ejecución de gasto? Lamentablemente va a terminar por debajo de los 60% de la ejecución de gasto, quién sabe hasta 50%. De tal manera ya observamos que este gobierno regional posiblemente termine en términos de ejecución de gasto en el penúltimo, en el último, al final del cierre del año fiscal. Esa situación bastante preocupante. Ahora, la paralización de la obra, por supuesto, una situación que ya también está en proceso de arbitraje. Este hospital, lamentablemente, esta responsabilidad del gobierno regional, yo considero que los funcionarios, quienes están trabajando, no tienen el compromiso firme de garantizar la ejecución de estos hospitales. Bastante lamentable. Incluso deberíamos también nosotros como ciudadanos analizar la organización política por los cuales llegaron a gobernar. Pero uno dice, oiga, pero aquí hay responsables también. Sería interesante que también los dirigentes de esa organización, que es el instrumento político por el cual ha llegado, sería interesante que también el presidente mínimamente de esa organización aclare esta situación. ¿Por qué enviaron a una persona como el señor Duque, que no tiene la capacidad técnica, ni siquiera tiene el liderazgo como para poder sustentar de manera adecuada y destrabar estas inversiones? Realmente bastante triste, y como región nos estamos quedando atrás, sin hospitales, y esta situación frente a una pandemia, como población somos bastante vulnerables. Y al final esto va a servir pues de excusa también al gobierno regional para poder justificar el por qué no ha alcanzado un porcentaje en cuanto a ejecución presupuestal significativa al término del presente año. Ingeniero, muchas gracias por visitarnos y poder aclararnos también toda esta situación. ¿Algo más que tenga que acotar ya en la parte final? Solamente decir a toda la población a cuidarse. Estamos en una crisis sanitaria. Lamentablemente estos hospitales que tenemos, que hubieran sido interesantes concluirlas y ponerlos en funcionamiento, hubiera sido de bastante ayuda en esta situación de crisis sanitaria. Pero no lo tenemos. Lamentablemente observamos un gobierno regional que no tiene visión, no tiene capacidad para destrabar inversiones, y frente a esa debilidad institucional vemos que las obras más importantes de la región están terminando en un proceso de arbitraje. Son situaciones y lecciones que también nos deben enseñar para poder repensar y discutir el panorama del próximo año. Muchas gracias. Bien, muchas gracias al ingeniero Wilber Cutipa en cuanto a este tema de los hospitales.